Estimados amigos, buenos días. Esto es Ciudad Micrófono. Somos un podcast dedicado a temas de ciudad. Nosotros, José Luis Barros y Jacobo Ordoriza, conducimos el podcast con el apoyo de Ismael Villasís y Santiago Amán, que nos ayudan con la parte de producción. El podcast tiene por objetivo el explorar problemas y oportunidades de las ciudades de una visión plural, de una visión multidisciplinaria y de gente y con invitados que nos ayudan con su visión desde su ámbito profesional. En esta ocasión tenemos un tema que es extremadamente interesante de actualidad, que es las centralidades urbanas y la ciudad de 15 minutos. Para eso tenemos dos invitados muy interesantes. Por un lado, el abogado Álvaro Orbea, es abogado por la PUCE, un experto en derecho urbano y tiene una maestría en diseño de ciudad y ciencias sociales por la Universidad London School of Economics de Londres y una maestría en derecho administrativo del Instituto de Altos Estudios Nacionales en el 2023. Ha trabajado en una serie de consultorías y asesorías en el ámbito legal y urbanístico. Es investigador en temas de desarrollo urbano, cambio climático, derecho urbano, entre otros temas. Por el otro lado está el ingeniero Sebastián Arias. Sebastián es ingeniero especializado en temas de transporte y movilidad. Cuenta con una maestría en planificación del transporte en España y una maestría en derecho en urbanismo por la PUCE en Ecuador y una certificación en movilidad sostenible por el MIT en Estados Unidos. Es parte de la consultora A&B por más de 10 años y desarrollan temas de estudios en temas de movilidad, transporte y ciudad. Muy bienvenidos los invitados y gracias por acompañarnos. En esta ocasión, como unas ideas introductorias, quisiera un poco poner en contexto la conversación, producto de las aprobaciones y el nacimiento de las actualizaciones de los planes de ordenamiento territorial y PUCs de las distintas ciudades y cantones del país. En particular, Quito, como parte de su modelo territorial deseado, ha planteado la necesidad de tener una reestructuración, digamos, un nuevo pensamiento de cómo funcionan las centralidades urbanas de Quito. Se plantean alrededor de 30 centralidades urbanas de distintas escalas y introducen bajo la lógica de estas centralidades la idea de la ciudad de 15 minutos, es decir, un concepto y digamos, un concepto dentro de la línea de la planificación que busca tener servicios y cercanías, tal vez en los entornos cercanos, que vamos a conversar más adelante. En función de esto, hablábamos y conversábamos como de manera introductoria. El concepto de la centralidad es algo que se maneja ya desde 30, 40 años en los estratos de la planificación urbana, pero que en Quito desde el 2002, 2003 empieza a introducirse en los planes de ordenamiento territorial y se ha seguido manteniendo en el tiempo. Sin embargo, vemos que no ha tenido el impacto que hubiéramos deseado como ciudad. Las centralidades no han logrado desarrollarse y siguen manteniéndose un poco en procesos que no terminan de consolidar. Y por otro lado, este concepto de la ciudad de 15 minutos que ha venido un poco desde otras ciudades como ejemplos y referentes, que tampoco termina de aterrizarse en la ciudad de Quito. Con la ocasión de estas actualizaciones de los planes de ordenamiento territorial, la pregunta que nosotros hacemos es ¿qué ocurre? ¿Por qué esto no despega, ¿no? Entonces, para eso quisiera un poco empezar tal vez desde la parte conceptual. Tal vez, Álvaro, desde tu experiencia, ¿nos puedes ayudar un poco para la gente que nos escucha? ¿Qué es una centralidad? ¿Qué es y para qué funciona? Sí, a ver, creo que parto por una cosa primera, antes de ponernos a hablar del concepto de centralidad y ciudad de 15 minutos. Pero creo que tú partes de una premisa, que es ¿por qué esto no ha funcionado? ¿No es cierto? Y creo que en gran medida se va a deber a que entre personas que estamos en este medio y entendemos qué es centralidad, entendemos qué es ciudad de 15 minutos, entendemos todos estos conceptos, hablamos mucho entre nosotros, ¿entiendes? Y podemos hablar en este nivel conceptual y luego en el nivel que es como la norma urbanística o las formas de planificación, que a la final es lo que produce las reglas que regulan la ciudad en términos de cómo vamos a construir, cómo vamos a hacer la ciudad. Y eso está concentrado en un grupo pequeño de personas que sabemos cómo funciona. Entonces, ¿por qué esto no ha decantado o no ha producido un resultado como los planificadores creemos?
en gran medida es porque como planificadores tenemos que ser un mea culpa de que quizás estamos dominando demasiado esa conversación, dominando demasiado el conocimiento detrás de este concepto de centralidad y demás, ¿por qué o sea, una centralidad es este espacio en donde una persona, un grupo de personas puede conseguir sus bienes y servicios y que representa algo y tiene una dinámica económica y una dinámica de desarrollo urbano, de nuevos edificios, nuevos comercios, etcétera? Y estas están repartidas como por toda la ciudad. Y lo que producen es que no tengas que desplazarte a un lugar muy, muy lejano porque puedes conseguirlo dentro de esta centralidad y cada centralidad tiene sus vocaciones. Pero a lo que voy es, ¿por qué estas quizás no han resultado como los planificadores preveyeron hace 20 años, hace 40 años? Quizás es también porque no hay el feedback de las personas que habitan estas centralidades. El planificador dice, bueno, esta centralidad debe convertirse en esto porque creo que tiene estas vocaciones. De repente eso cambia de una forma distinta y como planificadores tal vez no tenemos esta línea directa de diálogo para irnos replanteando quizás esta centralidad que veíamos, este quitumbe que yo veía que tenía que transformarse en esto, no se transformó y es porque tal vez no vemos qué es lo que está pasando ahí, que te va, no sabemos qué es lo que está pasando ahí, que va realmente a hacer la transformación que el planificador quiere. Y creo que de ahí parto y es lo chévere del podcast porque puedes ampliar esto y es información que la vas regando y es muy importante acercar esto, que es como que este mundo, que es como estoy en un problema con el municipio y ahora qué voy a hacer, el municipio me va a hacer coactiva y qué sé yo, por favor necesito a alguien que me ayude y son pocas las personas que saben cómo funciona esto. Entonces se guarda en una burbuja esta información. Y cuando los planificadores dicen, pero tantos planes que hicimos, Plan Quito, año 1981, ¿por qué no se concretó? Tal vez es porque los planificadores tenemos guardada la información para nosotros y la planificación no es eso, la planificación es entre planificadores, es como con las personas. Bueno, no sé. Sí. A mí, tal vez volvemos de eso un poco más caminando en el programa. Sebas, tú qué, desde lo conceptual, la ciudad de 15 minutos. Yo concuerdo con Álvaro en el tema de la planificación que se ha dado y este ejemplo claro, ¿no? De la parte de Quitumbe. Si es que nosotros hablamos, digamos, de centralidades, se basa directamente en una zona geográfica, ¿no es cierto? Donde está concentrado un número importante de habitantes, ¿sí? Donde normalmente tú tienes equipamientos y servicios que están satisfaciendo a esa comunidad que habita ahí. A mí me gusta mucho un tema, una definición de la CAF, que es cuál es la funcionalidad de una centralidad. La funcionalidad de una centralidad es que sea autosustentable para las personas que habitan en ella. ¿Ok? Partiendo de ahí, normalmente las centralidades son distintas entre una y otra. Por ejemplo, digamos, mi fuerte más es la parte de movilidad. Cuando nosotros analizamos el tema de centralidades dentro de la movilidad, nos damos cuenta que todas las centralidades tienen distintas funciones o tienen distintos objetivos de satisfacer a la comunidad. Me explico mejor. Nosotros hacemos unas encuestas que se llaman origen y destino. Es decir, de dónde vas de dónde vas y de dónde vienes, ¿no es cierto? Normalmente la ciudad de Quito tiene todas estas 30 centralidades y de pronto podríamos agregar algunas otras, pero tienen distintas funciones. No es lo mismo una centralidad, por ejemplo, como Cumbayá, donde estamos ahora, ¿no es cierto?, versus una centralidad como Calderón, donde tenemos distintas poblaciones. Digamos, en Calderón estamos hablando de casi 300,000 habitantes, ¿no es cierto? A veces no dimensionamos el tamaño de lo que es Calderón. Si es que nos ponemos a hacer una comparación con ciudades del Ecuador, más de 119 ciudades son la población de Calderón. Tienen menor población que la de Calderón. Inclusive si tú te pones a comparar, por ejemplo, Riobamba, una ciudad intermedia importantísima, no tiene la población de Calderón. En una parroquia de Quito estamos concentrando 300,000 personas versus Cumbayá, por ejemplo, ¿no es cierto?, que de acuerdo al INE nosotros tenemos 30,000 habitantes aquí, pero la población flotante es similar o tal vez mayor a las de los 30,000
habitantes. ¿Por qué? Porque es un generador de viajes, es un atractor de viajes, Cumbayá, y Calderón es un generador de viajes también. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tratar de comprender, desde el punto de planificación urbanística y de movilidad, cuál es la función de cada una de las centralidades. Entonces, dar una definición estándar es imposible. Sin embargo, podemos encontrar, digamos, algunos rangos o parámetros que te permiten calificar a un sector o una zona como centralidad, más no específicamente características particulares. Y dentro de esa misma óptica, sí, dándole. O sea, creo que el tema de ciudad de 15 minutos a mí me parece un gran concepto, porque hicieron un gran marketing alrededor del concepto. Son de esos conceptos urbanísticos que todos pueden entender. Entonces me encanta porque ese es el puente que necesitamos para hablar como de urbanismo, de estos conceptos que todos entienden. Estaba preparando justo para esta reunión y estaba leyendo un paper de unos colombianos que el paper se llama La proximidad es suficiente y evalúan ciudad de 15 minutos en Bogotá. Y creo que puedes aplicarlo a Quito porque son ciudades distintas pero tienen características similares. Entonces, ellos plantean algo que es lógico. O sea, no necesitas un paper para darte cuenta que una ciudad de 15 minutos sirve para quienes pueden tener un trabajo en el radio de 15 minutos, que no es todos, o sea, no es la mayoría de la población en Quito o en cualquier ciudad del Ecuador o en América Latina. Entonces él decía, claro, en París tú tienes una economía centrada en el servicio. Para los que saben, París es el París y luego es el París, ¿no es cierto? ¿El París grande tiene ciudad de 15 minutos o es el París chiquito que el precio del metro cuadrado es altísimo y es muy caro vivir ahí? Entonces, trayendo la discusión aquí a Quito y leyendo este paper, y ahí súper chévere que está aquí el Sebas, ¿cómo? O sea, ciudad de 15 minutos es un poco inalcanzable para ciertas personas. ¿Ciudad de 15 minutos para qué? ¿Para comprar el pan? Porque eso sí existe. ¿Ciudad de 15 minutos para trabajar? No sé tanto. Y ahí es donde creo que tenemos que regresar a conceptos que son viejos, pero necesarios. Y es transporte público masivo. O sea, si hablamos de ciudad de 15 minutos, yo creo que te metes a hablar de la dinámica económica de la ciudad, del mercado laboral de la ciudad, y creo que debemos hablar mucho de cómo hacemos transporte público masivo, cómo acercas de esa ciudad, no esta ciudad de 15 minutos, pero esta ciudad metropolitana de 30 minutos. Y creo que tienes ejemplos muy valiosos, como Hong Kong o como Tokio, que tratan de tener su ciudad de 15 minutos, pero sin duda saben que el mercado laboral no va a funcionar en esa dinámica. No todos trabajan haciendo apps, ¿me entiendes? De la floresta. O sea, las personas tienen que trabajar y hacer cosas. Y la única solución para eso yo sí creo que es el transporte público masivo. No sé cómo lo ves tú, Seba. Sí, es interesantísimo lo que toca Álvaro, porque, verás, nosotros, bueno, yo tuve la oportunidad de participar en una consultoría que fue genial, que es la Política de Movilidad Urbana Sostenible del Ecuador, que, digamos, se la aprobó en el año anterior. Un poco cuando nosotros estábamos haciendo el diagnóstico e incluimos, digamos, también participación de muchos ministerios, de empresas del Midubi, y nos decían, ¿y dónde está la ciudad de 15 minutos? Aquí en la política, ¿no? Nosotros le decíamos, sí, de acuerdo, estamos viendo, pero fíjense ustedes, de acuerdo, la ciudad de 15 minutos es una herramienta de planificación urbana, por así decirlo, ¿no es cierto? Muy válida, pero si nos ponemos a ver particularmente las ciudades del Ecuador, que son 221, te das cuenta que 119 son ciudades menores a 15 minutos. Un radio de caminabilidad. Entonces, un kilómetro cuadrado. Entonces, claro, les decíamos a los compañeros del Midubi, les decimos, de acuerdo, es ciudad de 15 minutos, pero miren, todas estas ciudades, 119 ciudades que tenían menos de 50,000 habitantes, ¿no es cierto? Son ciudades caminables en 5 minutos, como dices tú. Y esas son las personas que cuando vienen a Quito dicen, yo no podría vivir en Quito. Ajá. Porque no me queda nada cerca. Sí, es verdad. En el Ecuador hay muchas personas que valoran la cercanía, justo por lo que tú dices, por otras ciudades. Es correcto. Y ellos nos decían, por ejemplo, y bueno, ¿y qué pasa? ¿Cuál va a ser la solución en temas de transporte público dentro de esas ciudades? La verdad es que no hay. No tienes transporte público, no tienes problemas de congestión en todas esas ciudades. A veces nosotros tenemos esta mala costumbre
de creer que el Ecuador es Quito y Guayaquil. Entonces, tenemos dos ciudades gigantescas que se nos han salido de la mano porque hay que hacer ese mea culpa, ¿no es cierto? Y normalmente las ciudades pequeñas tratan de emular lo que vienen haciendo las ciudades grandes. Ahí es un poco el tema de cambiar el paradigma, ¿no? Que ahora está tan de moda. Cambiar el concepto. ¿Necesitamos parecernos a Quito? ¿Necesitamos parecernos a Guayaquil? La respuesta es no. Pero ¿no te parece que en esa misma óptica los instrumentos de planificación que han caído un poco sobre las ciudades, porque en realidad nunca hubo un proceso participativo que dijera, a ver, vamos a juntarnos los 121 ciudades a hacer una ley de ordenamiento territorial que tenga una estructura que sea acorde a lo que está pasando en estas ciudades? Pero nos cae esta lógica de planificación, que además es importada, que no tiene una lógica muy aterrizada, tropicalizada si cabe, y les pone las herramientas a Quito y a Tizaleo, Quimindé, Riobamba en la misma bandeja, claro, y les obliga a establecer ciertos mismos criterios de análisis que no tienen un análisis que tome en consideración el mercado, lo social, lo ambiental, y por estas razones, y también porque tienes una línea educativa que forma un montón de profesionales que les dicen, verá, para estudiar la planificación urbana hay que estudiar Barcelona. Hay que estudiar París, hay que estudiar Milán, claro, hay que estudiar Londres. Y cuando se sientan y van a trabajar en el municipio de Tizaleo como director de planificación, dice, a ver, ¿dónde está mi libro de Barcelona? Para ver cómo hacemos esta ciudad. Claro, tiene 60,000 habitantes y unos problemas de irregularidad en las construcciones enormes. Correcto. De falta de movilidad. Tú te vas a Esmeraldas, los cantones, las parroquias de Esmeraldas, tienen una chiva que le conecta con Quimindé o con Esmeraldas. Y ese es el transporte público y dependen de que el chofer se levante sin chuchaqui. Claro. Porque es así. Sí. Entonces, la dinámica de planificación no se aterriza en las realidades. Y desde la parte normativa se ven obligados a asumir una serie de condiciones que ni siquiera pueden enfrentarlos desde los municipios. Pero yo tengo una perspectiva y al respecto de esto, porque topas un tema muy importante, que es la planificación, es este ovni que baja a la ciudad y dice, bueno, ahora es así. Ahora nos ordenamos. Y las personas que viven en un territorio rural dicen, pero es que yo quiero dejarle mi terreno y partirle a mis 5 hijos, pues eso es lo que quiero, ¿y qué me va a decir usted que no puedo hacer eso? Entonces sí, funciona así, pero yo sí regreso a lo primero que dije, de lo desconectada que está la planificación, un poco se relaciona. Y cuando se busca participación en la planificación, suena esta cosa hippie, ¿no? Como que la gente participe y ves las mesas participativas y la gente y dices, hubo participación. Pero a veces creo que se diluye el tema de lo importante que es participar. Entonces yo sí quiero... como dije, la planificación no es una vía solo del planificador a la ciudad. Es un diálogo entre la planificación y los stakeholders de la ciudad, siempre. Y creo que el mejor ejemplo, y cuando estás en la administración pública ves, cuando se planifica, a los más interesados en las mesas de trabajo, ¿cierto? Que son las personas a los cuales sus predios van a ser afectados económicamente, o a los desarrolladores inmobiliarios cuyos predios van a estar afectados económicamente, ¿cierto? Ellos son los que les interesa que la norma urbanística no les juegue Barcelona, básicamente. Eso es lo que ellos están buscando. Y para eso están ahí uno a uno. Y hay diálogo en esa planificación. Y tú ves que el centro norte de la ciudad, que usualmente se planifica con los stakeholders, cuando dices usualmente, te refieres a es el deber ser. No. O sea... deberían todos estar interesados en cómo se planifica, pero creo que estas personas, como hay recursos en juego, y no solamente recursos en juego, hay otro tema en la planificación y la burbujita de planificadores, y es que quienes quizás son los que hacen estos grandes edificios y sacan licencias de construcción y no están construyendo sin licencias como la mayor cantidad de personas en Quito, ellos manejan un lenguaje que les permite hablar con los planificadores, ya sea a través de alguien que contratan o ellos directamente. Entonces, se construye este diálogo. O sea, cuando las personas dicen, pero es que los constructores están conversando con el municipio y se reunió con el concejal, es como, eso es lo que debe pasar. O sea, la planificación no es el municipio te pone y tú cumples y si no te cae la AMC, ¿no? Pues es
es un diálogo, una discusión. Yo abro mis libros, te digo cómo voy a hacer el proyecto y yo te digo, mira, la norma te da esto, no te da esto, porque esto es mejor para la ciudad, esto no es lo mejor para la ciudad. Y el Centro Norte creo que tiene desarrolladores que sí están en ese proceso de diálogo. Y lo que tienes como resultado creo que es una planificación que a veces es un ovni para el resto de la ciudad y tal vez no para el Centro Norte. ¿Por qué? Porque el Centro Norte tuvo personas dialogando con el municipio para construir lo que a ellos les interesa. Y a veces creo que se le exige a este gremio de constructores que se interesen por el resto de la ciudad, ¿me entiendes? Pero Claro. ellos son empresarios, son personas que quieren hacer su dinero haciendo su trabajo en una zona particular de la ciudad. Y si extrapolas eso y dices, no, pues el Centro Norte es igual en Quitumbe, entonces voy a tener altura en el Centro Norte y también voy a tener altura en Quitumbe y a ver llegar. No, pues así no funciona. ¿Te sentaste a hablar con quién está dispuesto Claro. a gastar sus dólares en Quitumbe? No. Entonces, la centralidad no se desarrolló como quieres, pues porque no hablaste. Esto no funciona como yo propongo y espero a que venga. No, pues si haces eso no va a pasar. En ese sentido, Álvaro, es interesante lo que dices porque estamos de acuerdo en que la planificación desde el escritorio no ha funcionado y que la falta de interacción con estos actores podríamos suponer que es uno de los defectos que ha causado que estas centralidades no terminen de cuajar, digamos, de alguna manera. Ahora, yo tengo en mente que hay cosas que en algunos casos hay unas centralidades que nacen y otras que se hacen. Y hay unas un poco en el in-between, que dices un poco, la planificación aprovecha de unas dinámicas, dice, bueno, vamos a hacer esta centralidad aquí. Se puedo poner como ejemplo, así que me viene un poco de la cabeza el centro histórico como una centralidad que nace, que tiene unas dinámicas y que se aprovecha como tal. Y luego tienes otras que, como Quitumbe, que no terminan de cerrar, no terminan de cuajar, algo ese suelo no se desarrolla. O el centro norte, Carolina, Jipijapa, Ñaquito, que por las dinámicas naturales, digamos, de un mercado inmobiliario que atiende a unas ciertas necesidades, se desarrolla sola, ¿no? Claro. Y si bien puede no ser las condiciones en general pueden ser no las perfectas, pero son las mejores que de alguna manera está teniendo la ciudad. ¿Qué te parece si hablamos de Bicentenario? O Bicentenario. Hablemos de Bicentenario. Creo que Bicentenario encapsula lo que es la planificación en Quito. ¿Por qué Bicentenario no se desarrolló? ¿Cuánto tiempo llevamos desde 2013? Vamos 2011. casi 10 años. 2011. Creo que la ordenanza es 2013, pero bueno, ya está incluida. En 2011 se empezó a discutir. Pero la gente ha ido al Bicentenario, todos han ido. Me encanta que las personas querían que la pista nunca se les saque. ¿Sabías de eso? ¿No? Hubo el parque y todo. Ganó un premio a alguien, ¿no es cierto? Y le iban a hacer de una forma y fue como cuando dijeron vamos a levantar la pista, la gente fue como que no, es el único lugar que tengo para hacer bici y patinar. Pero Claro. ¿por qué crees tú que no se desarrolla el Bicentenario? Es que ahí está. O sea, esa es una centralidad que el planificador dijo tiene que ser así. Pasan 10 años y no pasó. ¿Por qué no creen que pasó? O sea, de las discusiones que se han hablado un poco en distintos foros y estratos, unos hablan de que las condiciones urbanísticas del desarrollo obligaba a que tuvieras unos diálogos entre demasiados actores que no podían cuajar. Si tenías que interactuar con muchos predios o juntar muchos predios para alcanzar un lote bastante más grande y poderlo desarrollar. Otros te dicen sí, no había entonces todavía un metro, no había un transporte que pudiera concentrar. Tal vez tú nos puedes un poco ampliar en ese sentido. Claro, verás, desde mi punto de vista, lo que tú dices es correcto, ¿no? Hay algunas centralidades que nacen esporádicamente y se van desarrollando y se van consolidando. Hay otras que tú los puedes planificar. Entonces hay ejemplos clarísimos en otras ciudades, por ejemplo, la misma Curitiba, ¿no es cierto?, que comenzó con estos ejes de estructurantes, donde ya teníamos el primer servicio de BRT, del Bus Rapid Transit, que es básicamente como la Ecovía o el trolebús. Entonces, donde ya ibas planificando ordenadamente. Hay otros que no, que surgen esporádicamente, hay oportunidades de los constructores también para densificar esas zonas si es que lo ven atractivo y está bien servido. Entonces se comienzan a crecer o se desarrollar mucho más rápido que otros. Ahí hay un tema, sí, es importante. Primero tiene que venir el transporte para desarrollar esa zona, o primero se desarrolla la zona y después necesitas transporte. Las dos formas son, digamos, se dan. Eso es inevitable, ¿no? Pero si tú comienzas a ver un poco una retrospectiva de esta ciudad de los 15 minutos que se plantea como teoría,
te das cuenta que es una estrategia más de tratar de ordenar el territorio en base a los problemas que tienes. ¿Qué pasaba antes? ¿No es cierto? Estamos hablando unos 2 siglos atrás. Vamos a parte de von Thunen, ¿no es cierto? Que decía, bueno, el costo del suelo, del arriendo del suelo, va en función del costo que a mí me genera derivado del transporte hacia el centro de la ciudad. Entonces, si así yo tengo toda la parte, comercializo verduras, entonces ¿cuánto me cuesta llevar esas verduras desde la parte del campo hasta la ciudad? Y ahí es lo que comenzamos a tener una fórmula para decir, bueno, el costo de la tierra cuesta tanto en estos sectores, y ahí comenzamos a hacer estos anillos. Entonces, la primera muestra de planificación. Después tenemos a Alonso también, que viene, es un economista brillante y después también tiene unas teorías similares. Después tenemos zoning, ¿no es cierto? La zonificación en base al uso que se va a dar en cada uno de estos sitios, que sobre todo se pone de moda en Alemania. Y después tenemos economías de aglomeración, que teníamos, digamos que el zapatero se ponía al lado de quien fabrica cueros para evitar esos costos de transporte y porque era más fácil yo poder conectarme si tenía una relación bastante rápida, ¿no es cierto? ¿Cuál era el objetivo que se pretendía dar solución? Era justamente los costos derivados del transporte. Por eso es que una verdad de Perogrullo siempre es que la planificación territorial es unívoca con la planificación de la movilidad. Entonces, con estas teorías, tratábamos de solventar este tema del costo del transporte que era alto. Hubieron otros, pero después viene una gigante del urbanismo como Jane Jacobs, ¿no es cierto?, en 1947, y nos dicen, vean este modelo, ¿no es cierto?, digamos, de utilización intensiva del vehículo particular y de medios de transporte, nos está generando problemas de nuestra calidad de vida. Entonces volvemos a ver cómo vivían nuestros abuelitos. Decimos, ellos vivían mejor, ¿no es cierto? Ellos se iban al colegio a pie, iban a comprar las cosas a pie, iban al trabajo a pie y volvían a la casa. Ahí comienza un cambio de paradigma. Y ahí comienzan a florecer o aparecer algunos otros modelos, ¿no es cierto? Entre esos, bueno, un poco antes del tema de la ciudad jardín, que se basaba en estas células, ¿no es cierto?, donde tú tenías vialidad dentro de la ciudad jardín y también tenías un transporte público interno de estos barrios grandes, pero se conectaban entre ciudad jardín y otra ciudad jardín a través del tranvía. Entonces ya había un concepto de unificar las centralidades, ¿no es cierto?, a través del transporte público, pero teniendo en cuenta un transporte público interno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nos comenzamos a congestionar todos en las ciudades crecieron rapidísimo, comenzamos a tener una capacidad financiera tal que pudimos adquirir vehículos particulares. Y ahora tenemos un tema que son los problemas de las externalidades del tráfico. ¿Y a qué me refiero a las externalidades del tráfico? Que seguramente todos los hemos escuchado en algún momento. Tenemos problemas de congestión que derivan en pérdidas de tiempo y pérdidas económicas. Tenemos contaminación ambiental y sonora. Tenemos problemas de siniestros de tránsito que están costando la vida de nuestros habitantes, ¿no es cierto? Y algunas otras externalidades. Entonces ahí decimos, desde la parte de los planificadores urbanos, ¿cómo le atiendo? ¿Cómo le doy una solución a estos nuevos problemas? Antes mi problema era bajar el costo del transporte. Ahora no es bajar el costo del transporte. Ahora mi problema es dar solución a estas externalidades que nos están agobiando dentro de las ciudades, sobre todo dentro de las zonas urbanas. Y ahí vienen conceptos desde ejes estructurantes, las supermanzanas, viene el tema de la ciudad de los 15 minutos, viene el desarrollo orientado al transporte. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿es un concepto nuevo? La ciudad de los 15 minutos. Espérame. Sí, sigue, Sebas. Sí, y lo que hablaba Álvaro, y con toda propiedad antes, no es un concepto nuevo. Para mí no es un concepto nuevo la ciudad de 15 minutos. El Álvaro decía, la ciudad de 15 minutos con Moreno e Hidalgo, ¿no es cierto?, en París. Sí, es un modelo
que cuando yo fui a París, cuando recién estaba en el colegio, en la Condamine, también era la ciudad de 15 minutos, yo podía ir tranquilamente a comprar el pan, tenía la botica al frente, Dentro, como dice el Álvaro, dentro del primer anillo de París. Ahora, si pones una balanza, ¿qué requiero yo? ¿Qué necesito yo para vivir en una ciudad de 15 minutos? La primera respuesta lógica es dinero. Entonces, mi hermana vive en París, se quedó allá. Ella vive con su hija y su esposo en un departamento de 50 metros cuadrados, donde ella paga 2.300 euros mensuales de arriendo. 2.300 euros solamente para vivir en 50 metros cuadrados. Ella está cerca del Trocadero, eso sí. Tiene todos los servicios a la mano, ¿de acuerdo? Para ir a su trabajo, ella tiene que tomar el metro. Entonces, y se demora 25 minutos hasta allá. Y la tarjeta de metro le cuesta 88 euros mensuales. Algo impagable para nosotros de aquí, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya comienzas a ver esta utopía entre modelos urbanísticos que se pueden dar en primer mundo, por así decirlo, ¿no es cierto?, en Europa, versus nuestra realidad, lo que decía el Álvaro. Pero ¿qué es lo que ha pasado también en París? Si ustedes se ponen a ver desde hace algunos años, las oficinas del centro de París se están comenzando a ir. ¿Por qué? Porque son impagables los costos del metro cuadrado de arrendamiento ahí. Entonces ya están saliendo del centro hacia otras zonas. ¿Qué es lo que está produciendo? Que justamente en el segundo anillo o más afuera haya una necesidad de transporte que dirija hasta ahí. Entonces siempre hay que replantearnos, ¿no es cierto? ¿Son modelos utópicos para nuestra realidad? De pronto sí, de pronto no. Se puede hacer una mixtura entre esos modelos y otros. En especial a mí no me gusta mucho el concepto de la ciudad de los 15 minutos, pero sí más esa orientación al desarrollo orientado al transporte. Sí, me parece que es... Yo quería decir algo. Yo les envidio a los que planifican la movilidad. Estoy de acuerdo. Movilidad y urbanismo tienen que ir juntos. Yo no creo que he estado tanto en movilidad, estado más en el otro lado. Pero hay algo que ustedes tienen que creo que los urbanistas deberían envidiarlos. Cuando ustedes empiezan a hacer un proyecto de movilidad, debes partir por tus encuestas de origen-destino, ¿no es cierto? Tienes una noción de cuántas personas podrían ir, ¿no es cierto? Claro. Una noción, porque al final son estimaciones. Tienes una noción. Eso te sostiene cualquier producto de movilidad que tú estás proponiendo para resolver estas externalidades o para mejorar la vida de las personas. Yo sí quiero regresar al caso del Bicentenario, porque esos datos de origen-destino, cuando origen es tengo suelo vacante o destino es tengo suelo vacante que quiero desarrollar y origen es las personas que tienen la capacidad de hacerlo, yo creo que en Quito no tenemos esos datos. Es correcto. O sea, y ahí es donde, ¿por qué también fracasan las centralidades? Porque yo no creo que tenemos claro quiénes son las personas que están dispuestas a transformar ese suelo. Sí. Como si tienes cuando quizás piensas sistemas de movilidad. Sí. Y vuelvo al Bicentenario como centralidad y por qué no se desarrolló. Yo no sé cuánto, y lo digo desde la ignorancia, no sé cuánto pensaron quiénes realmente podían ir a transformar. No sé si eran los jeques, no sé si en algún punto fueron los jeques, ¿no? Sí, parece que hubo una iniciativa antes del 2016 de un grupo importante catarí. Sí, no sé, pero claro, necesitas mucho dinero para hacer eso, ¿no es cierto? Es que, verás, cuando hablas de eso es interesante porque volvamos a la historia. Sí. A mí me viene un ejemplo interesantísimo a la cabeza que es la de Défense en París o Canary Wharf en Londres, que fueron zonas que eran brutalmente industriales, que en el momento que la industria sale se quedan desérticas y que el municipio dice, bueno, necesitamos desarrollar esa vaina, ¿cómo hacemos? Claro. Llamémosles a los que están interesados. Claro, llamémosles. Y cuando les llamas, les dice, verá, yo necesito que usted me deje hacer lo que yo quiero. O sea, yo necesito unos aprovechamientos a mi necesidad, a mi gusto y tal. Pero también me voy a hacer cargo de la infraestructura. O sea, yo voy a desarrollar, pero también voy a poner una platita ahí para desarrollar infraestructura y conectar el nodo de movilidad de la ciudad a estos ejes que ahora son centros comerciales, bancarios, etcétera, ¿no? Y esto ocurre más o menos en los 50, 60. Dice el municipio, bueno, yo no tengo plata, tengo que desarrollar esta zona.
las imposiciones que le voy a poner al desarrollador es que haya vivienda. Ujú. Y ellos se hacen cargo de la infraestructura, del desarrollo y todo lo demás. Tuvieron éxitos y tuvieron fracasos. Ujú. Tuvieron externalidades no tan positivas, unas desconexiones importantes, se vuelven zonas muy abandonadas durante la noche porque la gente realmente no vive mucho ahí. O la zona, por ejemplo, de los parques olímpicos en algunas ciudades. Ujú. Es exactamente lo mismo. Pero sí hubo quien desarrolle. Y sin embargo tuvieron estos fracasos en cuanto a que no terminaron de cuajar como zonas desarrolladas de la ciudad, pese a que se les dio transporte, Claro. pese a que se les dio desarrollo. ¿Qué pasó? Sí. Ciudad Quitumbe le pasó algo Ujú. parecido no me acuerdo el nombre, se me acaba de ir, Victoria. Ciudad Victoria también, que son zonas que no terminaron de cuajar, que el municipio sigue intentando vender las unidades de vivienda que nadie quiere comprar, Ujú. o parecería que tienen dificultades en llegar a esto. Correcto. Entonces, ¿qué falta para que haya este enganche, no? Claro. Verás, lo que dice el Álvaro es totalmente correcto. El Álvaro dice, les envidio porque ustedes tienen datos. Y sí, a la final es así. Pero, ¿sabes? Yo he visto, he notado que siempre el tema de los PDOTs están desconectados con los planes de movilidad. A veces existen planes de movilidad. Entonces, si tú ves, por ejemplo, en la misma desconexión entre el PDOT actual de Quito versus el plan de movilidad, ¿no es cierto? El plan de movilidad sostenible. En el plan de movilidad sostenible. Entonces, te das cuenta en ciertas cuestiones. Por ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos ahora zonas de expansión urbana en el Valle de Combayá, en Tumbaco, en Amaguaña, etc. Estás fomentando a que la gente se siga yendo hacia las partes periféricas, ¿no es cierto?, del distrito. Mientras que el plan de movilidad te está diciendo que el metro es la columna vertebral y hay que densificar todo el eje del metro. Entonces, son disparidades. Y lo que dice el Álvaro también es correcto. Uno de los temas que es importante tomar en cuenta cuando uno hace un instrumento de planificación territorial es que debes contar con cierta información de movilidad porque de esa forma tienes un menor riesgo a equivocarte. Pongamos de ejemplo, digamos, no el Bicentenario, pongamos de ejemplo Cumbayá, ¿ok? Uh-huh. Lo que les decía antes, según el INEC, ¿no es cierto? Aquí en la parroquia de Cumbayá nosotros tenemos 30,000 habitantes, con las proyecciones. Estamos alrededor de 35,000 habitantes por ahí. ¿Cuánto es lo que realmente genera Cumbayá en temas de viajes? Cuando nosotros hicimos las mediciones de ascenso y descenso, solamente en transporte público, identificamos 60,000 viajes desde Cumbayá que ingresan o salen. Es decir, y teníamos variaciones en las horas picos, primero hora pico a las 8 de la mañana y hora pico a las 5 de la tarde. Eso quiere decir que es por trabajo o por estudio. Entonces, cuando nosotros ya identificamos que son 60,000 viajes, normalmente tú haces 2 viajes, son 30,000 personas que están viniendo diariamente a Cumbayá. Si tú desde el punto de vista de planificación territorial estás planificando con 35,000 habitantes, ¿qué es lo que te dice el INEC según el censo que es del 2010? Deberías planificar con el doble. Deberías estar planificando con el doble. En todo el tema de servicios, no solo agua potable, red eléctrica, vialidad, transporte público. Entonces, tenemos definido dentro del PDOT a San Patricio en Lumbicí como una centralidad. San Patricio en Lumbicí, sí, va a generar un montón de tráfico. Hasta ahorita no ponen una piedra. Lo único que se ha hecho es el escalón Lumbicí, sí. Pero ya estamos poniendo como centralidad. Y el plan de movilidad que recién se hizo, lo toma como centralidad y planifica como una centralidad el tema de San Patricio. Entonces vi cosas disparatadas, por ejemplo, que están planteando ciclovías desde San Patricio en Lumbicí para irte hasta la parte de la Simón Bolívar y cruzar y tratar de llegar al centro. Ni Carapaz puedes llegar. Entonces son cosas ilógicas. Más bien ahí lo que tendrían que hacer, si tú te das cuenta, por ejemplo, San Patricio tiene una carencia enorme de vialidad por su accesibilidad. Si tú quieres llegar a San Patricio
que más o menos yo estimo que va a generar unos 15,000 viajes diarios, ¿sí? Cuando ya esté 100% operativo. ¿Por dónde vas a ingresar? Tienes solo una vía de acceso, el escalón Lumbicí, que se conecta desde la Ruta Viva y desde el escalón Lumbicí que va desde el Escal. Tienes una sola vía de acceso para ingresar a ese moco. Entonces, ¿te das cuenta? El tema de la planificación, lo que dice el Álvaro, es correcto. Tú no puedes planificar sin tener esos datos. Yo creo que la carencia y digamos, los problemas que hemos tenido en el tema de planificación no es por falta de capacidad técnica, no, es por falta de datos. Y porque también a veces nosotros, dentro de estos instrumentos, queremos abarcar demasiado. El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no es cierto? Entonces, es una bolsa de proyectos en general que a la final se logran hacer un 5%, 10%. Pero mira, Sebas, datos es muy importante, falta, pero volviendo a Canary Wharf, volviendo a la Défense en París, hay algo que falta en Quito y es confianza. O sea, esto que tú dices, yo me siento contigo y quien se está sentando contigo sabe que tú vas a cumplir, ¿me entiendes? Uh-huh. Sabe que le vas a exigir tanta infraestructura y efectivamente esa es la que tienes que hacer. No te van a cambiar las reglas de juego a la mitad del proceso. Y ahí yo sí tengo un tema con los planificadores también. Pensando, por ejemplo, en San Patricio, el caos que puede generar San Patricio, y la solución va a ser una solución vial, un puente de desnivel, un paso deprimido, un puente, algo, y eso a la final cuesta dinero, claro. ¿Cierto? Entonces, yo dije, voy a venir a este podcast con una misión, al menos para poder decir a las personas, y es que, qué bueno, los planificadores, ahora, esta generación de planificadores post-LOTUS, post-2016, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Gestión de Suelo, ellos básicamente pensamos en, la ley nos dio este banco de herramientas, estos planes, usémoslos todos. O sea, este es nuestros juguetes y como planificadores los vamos a usar. Y para los que no saben, estas herramientas te permiten desarrollar, pero también te permiten financiar ese paso deprimido, que nunca deberían financiar un paso deprimido, no. Pero financiar un paso deprimido, financiar estas obras de infraestructura. Y la fuente de financiamiento es esto que se llama concesión onerosa de derecho. ¿No es cierto? O sea, yo le permito construir un poco más para poder yo hacer esta infraestructura. Lo mismo pasó en Bicentenario. Construyan alto, reunifiquen predios, pero ustedes tienen que invertir en infraestructura pública de este parque y esta centralidad que yo estoy desarrollando. Pero para los que no saben, ¿cuánto se recauda por concesión onerosa de derechos al año? De lo que yo he visto y quizás ya ha cambiado. Como unos $2 millones al año. Eso no te da ni para las colas en infraestructura. Solo para que tengan una idea, cada vez que tú permites que se haga una nueva edificación con unidades de vivienda completamente nuevas, ¿no es cierto? Esas unidades de vivienda van a pagar más impuesto predial. Vas a pagar, impuesto predial es lo que pagas porque vivas ahí, ¿no es cierto? Entonces tú tienes un predio que paga, digamos, $100 de impuesto predial. Si tú haces un edificio, esos $100 no van a ser $100, van a ser muchos más, porque vas a tener muchas más unidades de vivienda con metros cuadrados, se va a revalorizar el suelo y va a traer más dinero al municipio. Ese dinero, cuando pensamos en desarrollo urbano, que sabemos que vamos a transformar Bicentenario en edificios, en unidades de vivienda, vas a tener que darle infraestructura. Para dar infraestructura eso cuesta dinero. ¿Lo vas a hacer pagando los extra pisos que van a comprar? No va a ser suficiente. Muy poco. Lo que necesitas es dinero del municipio que vaya a estar a hacer las obras. Una de las lecciones que he aprendido es, si es que el privado va a hacer todas las obras, no sé si va a pasar. El municipio también tiene que entrar. Para que tengan una idea, el municipio recauda en impuesto predial, en el último dato que yo vi, que creo que es 2022, $73 millones. Esos $73 millones implica que un suelo que estaba plano, que es un edificio, recaudas más dinero. Ese dinero, que debería en teoría servir para mejorar la infraestructura urbana, movilidad, transporte, se termina yendo al agujero negro municipal. Se termina yendo a las arcas municipales que van a pagar lo que el municipio necesita pagar. Donde la gente no demanda que esa plata que pagan de predial se refleje en obras. Ese vínculo porque tú estás pagando plata, tú quieres que esa plata se vea en obras. Entonces, ¿para qué pago impuestos? Porque no veo nada. Ya pues, transformar el suelo urbano va a implicar más prediales y esos prediales deberían estar anclados al desarrollo urbano, al desarrollo de infraestructuras, al desarrollo de movilidad,
pero ni como planificadores nos hemos puesto a pensar eso. Deberíamos de exigir que esa plata sirva para esa infraestructura. Perdón, esa cuña publicitaria de impuesto predial. Y sí, es totalmente correcto y ese es uno de las grandes falencias. Por ejemplo, si volvemos a San Patricio, tenemos que dar conexiones viales, no, como tú muy bien dices, no pasos inferiores, ¿no es cierto? Eso ya sabemos que no funcionan porque solo es patear el problema más allá. Pero hemos pensado, por ejemplo, en un transporte justamente hacia San Patricio. La única vía, digamos, que es el escalón Lumbicí, que conecta a Lumbicí, tiene una sola línea de transporte público. El día de mañana que vaya a San Patricio, ¿nos va a abastecer esa línea? No, ahora mismo no abastece en horas pico. Entonces, lo que dice el Álvaro es totalmente correcto. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la parte de la zona urbana de Quito? Tenemos la herramienta de la ecoeficiencia, o teníamos hasta hace poco, ¿no es cierto?, la herramienta de la ecoeficiencia. Es una herramienta buenísima, ¿sí? Y tiene su lógica. Entonces, todos los proyectos urbanísticos, ¿no es cierto?, que quieren asentarse en un radio de influencia de el transporte público masivo, llámese Metro de Quito, la Ecovía o el trolebús, ¿no es cierto?, pueden optar a comprar pisos en altura. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la contribución? Lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, ahora en la zona de la parte de la Carolina, es que muchas soluciones ya no les puedes dar, ¿no es cierto? Entonces, el que hace una ecoeficiencia y tiene un estudio de impacto de tráfico y propone medidas, dice, sí, pínteme este paso cebra, hágame reformas en las aceras. ¿De acuerdo? Ya están hechos. Hubo un crecimiento tan grande ahí, en ese sector específico, que ya no sabes qué hacer. Ahí comienzas desde el punto de vista de movilidad a gestionar, ¿sí? Una de las herramientas, por ejemplo, es el mismo pico y placa, ¿cierto? Y hay otras, ¿sí? Tarificación por conducir dentro de ciertas zonas que ya están complicadas. Pero justamente esas herramientas deberían ser aprovechadas por la misma municipalidad. Si es que yo estoy aplicando hacia una ecoeficiencia y quiero construir un edificio de 16 pisos, sí, y estoy comprando en altura 4 pisos. Bueno, yo hago una fórmula que ya la tienen en Estados Unidos desde hace, me parece que es desde antes del 2000, donde tú como municipalidad le pides de ese recurso para invertirlo directamente en lo que te faculta a comprar los pisos, que es que tú estás al lado de un transporte público masivo. Es decir, si yo estoy queriendo construir, por ejemplo, en la 6 de diciembre, en el eje de la 6 de diciembre, y construyo un piso de 16 pisos, ¿no es cierto?, una torre. Bueno, esa compra de esos 4 pisos adicionales, con esa fórmula, yo recaudo ese dinero y lo invierto directamente en la ecovía que se está cayendo a pedazos y no han renovado la flota. Ese es el sentido, esa es la real función del desarrollo orientado al transporte. Porque lo que tú muy bien decías, ¿qué pasa si es que yo les doy todas las facilidades a los constructores? ¿Y por qué no se comienza a desarrollar como yo planifiqué? Pero desarrollo orientado al transporte también es... Pero la gran diferencia de, por ejemplo, Japón y desarrollo orientado al transporte es que la municipalidad es como que adquiere suelo porque sabe que va a ir el sistema. Es distinto, porque hablar de desarrollo orientado al transporte sin tener... Es como que tú eres dueño de tu casa e invitas a una fiesta y les dices, vengan, yo me pongo la casa y ustedes vengan y me traen las cosas que los jóvenes consumen dentro de las fiestas, básicamente. Entonces, yo la paso bien, porque es mi casa y yo estoy fiestando con todos. Pero si es que tú dices, vengan a mi casa, y tú no estás en la casa y estos manes fiestean solos, te quedas sin nada. Es el desarrollo orientado al transporte si no tienes suelo. O sea, si es que tú... Público, dices tú. Suelo público, suelo del Estado. O sea, estoy hablando yo como municipio. Entonces, yo ahí tengo suelo y si puedo venderlo, lo vendo, me garantizo vivienda de interés social, puedo hacer muchas cosas, pero yo creo que hablar de desarrollo, este es el tema de los términos de marketing, ¿me cachas? DOT sin lo que necesitas para DOT. DOT necesita suelo. Si no tienes suelo como municipio,
no vas a tener reserva para lograr darle una forma a esta centralidad. Ahora, ¿el municipio tiene capacidad para desarrollar ese suelo o tú crees que debe hacerse a través de instrumentos que permitan que el privado le meta mano? Definitivamente eso, pero regreso al tema de confianza, ¿me entiendes? Como que el municipio tiene suelo, tiene predios en la Y, tiene predios, el municipio tiene muchos predios. El tema es, el municipio inspira confianza para un desarrollador y no sé si es que inspira esa Yo confianza. creería desde la óptica muy personal que no, que los problemas de seguridad jurídica del país son complejos. Y eso hace que asustes a la gente, asustes al inversor. Pero además tienes un problema de sobreregulación. Entonces, tienes suelo, no solamente público, hay mucho suelo privado dentro del área urbana y de las centralidades que tienen una potencialidad importante de desarrollo porque tienen grandes áreas. Pero la sobreregulación, o sea, para que tú puedas sacar un permiso de construcción de un edificio bajo condiciones absolutamente normales y si aplicas a lo que se llamaba ecoeficiencia o compra de pisos, son procesos de años con exigencias en todos los niveles muy complejas y tramitología muy, muy de largo plazo. Claro. Entonces dices, yo tengo un terreno que me costó $1.000.000 y tengo que pararme 2 años de esperar con ese millón pagado a que me den el permiso. O sea, yo me Es puse complejo. como... No digo que no tengas que sacar permisos, Sí, no digo sí. que haya que liberar la regulación, porque tampoco es una alternativa No. que me parece que pueda ser muy viable. No. Pero tal vez generar unos reales incentivos, porque cuando dices esta centralidad, Tumbe, Magdalena, todas las centralidades, más allá de la Carolina, porque es unas particularidades, el mismo centro histórico, tienen que desarrollarse. Pero el momento que aterrizas la norma, le metes unas complicaciones normativas que asustan, sumado a la falta de confianza y a la falta de seguridad jurídica. Pero es que, o sea, yo dije venir acá a hablar de ciudad formal, ciudad informal. Eso creo que es otro tema enorme para hablar, pero solo para 100% de acuerdo contigo. Y no solamente es en su regulación, también es en pagos. No sé si ustedes tienen RUC o aquí todos tienen RUC y los que escuchan tienen RUC, pero saben que si tienen RUC en Quito tienen que pagar una patente, ¿no es cierto? El formalizarte, el sacar un RUC y decir, bueno, voy a facturar, implica ya un grado de formalización. Y de repente, ok, tengo que pagar patente. De repente me empiezan a caer estas cosas, digo, y la gente le llega un mail, el municipio de Quito le dice que usted tiene que pagar patente. Se recauda $49 millones por patente en Quito. No es pelo de cochino, es plata. Claro. Y claro, la lógica de la patente es que tú tienes un establecimiento que le sirve a la ciudad. Se piensa más como que una tienda, ¿me cachas? Pero lo que se hace es que como sacas tu RUC, tienes que poner tu establecimiento y pones tu casa, dices, no, tú tienes establecimiento en Quito, entonces tienes que pagar patente. Entonces es como esta lógica de me formalizo y me empieza a caer patente, predial, sobreregulación para hacer esto. Entonces, ¿qué confianza inspira el formalizar? Alguna vez conversaba contigo y tú me decías, claro, o sea, ¿cuál es el incentivo de formalizarme? Mejor soy informalizado y como hago eso por ahí y no sé, creo que eso es un vicio en Ecuador, en la región, que todavía no lo tenemos resuelto, pero sí, no, o sea... No... A mí, de lo que tú dices, de lo que comentabas, Sebas, a mí todo termina de cuajar en una palabra y es política. O sea, la política desde la visión del interés del político para resolver los problemas trascendentales, los problemas inmediatos. Sí. O sea, tú tienes un alcalde de cualquier ciudad que te dice, yo hice 400 obras en 1000 años. Bueno, vamos a ver las obras, ¿no? Claro. Alquilaste una cuadra, pusiste 100 metros de acera. Sí son 400 obras. Cortaste pero... el césped en los parques y ya les volviste a poner cinta. En los parques o pusiste juegos infantiles. Y esas son las obras. Pero en lo trascendental, en el largo plazo, podría verse tal vez de alguna manera que estas centralidades tampoco cuajan, porque estas obras trascendentales que mejoran el espacio público, que le dan calidad al transporte público, porque yo creería, y de mi experiencia, Quito tiene una provisión de transporte público bastante buena comparada con otras ciudades capitales de la región, pero bastante buena. O sea, si tú te vas a Lima, tú te vas a tal vez Paraguay, si tú te vas a Uruguay, si tú te vas a ciudades capitales en América Latina, la provisión de transporte público es bastante pobre. Sí. Y Quito la supera por mucho, pero la calidad es deficiente, la seguridad es compleja y para eso necesitas invertir. Sí. Entonces, de lo que decía Álvaro, como conclusión, me dije, bueno, hay que generar una estructuración de la lógica a dónde van los recursos de los impuestos
Hay que tal vez pensar en una reestructuración de las lógicas de los impuestos también. Hay que reconstruir confianza. Si tú me estás pagando un impuesto, yo como municipio te tengo que devolver algo. Y tiene que ser claro eso. ¿Me cachas? Tiene que haber datos. Necesitas saber qué es lo que estás planificando. Y necesita un diálogo. La participación no es un tema de flaxo. ¿Me cachas? No es. La participación es información. Yo siempre me ponía a pensar y decía, pensando en ciudades inteligentes, alguna vez una consultoría de ciudades inteligentes, y tú no sabes cuánta data pierde el municipio todos los días cuando una persona llega con su oficio a la administración zonal y le dice, el alcantarillado se está yendo. Bueno, yo como servidor veo y digo, ok, mandemos a EMAPS. EMAPS revisa eso y digo, ok, ya voy a arreglar. Arreglan, bachean, se acabó la historia. Pero tú no sabes si es que en esa calle eso se estaba rompiendo, qué sé yo, unas 3 veces al mes. ¿Qué está pasando para que se rompa 3 veces al mes? Ahí puedes empezar a inferir. Uh-huh. Y perdemos tantos datos todos los días de todas las quejas de los ciudadanos que no sistematizamos y los usamos para planificar mejor. Uh-huh. O sea, ejemplo, en temas de patrimonio que hemos hablado. Si tú mapeas todo lo que ha invertido patrimonio en toda la ciudad, te vas a dar cuenta que hay ciertas zonas que ya han tenido 1, 2, 3, 4 intervenciones y otras zonas en las parroquias más, yo que sé, rurales, que tienen patrimonio que tal vez no tienen tanto. Entonces, ¿pero es equitativo eso? Pues no sé, el planificador que dice, bueno, este año vamos a hacer esto, lo hace por orden de llegada, no lo hace por priorización territorial. Y así también, o sea, si no tienes esos datos y perdemos datos todos los días, y es un tema de confianza. Yo tengo datos, yo te pago algo porque, o sea, te doy obras a partir de lo que tú me estás pagando y me siento a conversar. Esto es la otra cosa. O sea, tú dices, se sentaron con los de Canary Wharf en Londres para sentarse. Pues se sentaron, abrieron los libros, el municipio les dijo, ¿qué les doy? Ellos dijeron, ¿qué les doy? Y se pusieron de acuerdo. Y siento que aquí en Quito eso está tan mal visto. Es como que no, el concejal está ahí para clavarle esto y venga la MC y armamos el operativo y salen las redes sociales, pero ese no es el punto es que confiemos todos unos con otros para que podamos hacer una mejor ciudad. Y creo que eso es tenemos que bajarnos un poco eso. Y sabes, José Luis, también viendo por qué no cuajan esas cosas. Tienes uno que es a veces, digamos, lo que estábamos hablando, ¿no? El actor, digamos, principal es el municipio, pero hay un actor importantísimo que es la empresa privada, ¿no? Que es el que pone la plata. Entonces, si es que hay digamos, no están coordinados el municipio con este actor tan importante, a la final lo que causas es que el actor busque otros sitios para tratar de hacer sus centralidades. Entonces, a la final el municipio es quien marca la cancha. Pero tiene que marcar una cancha, no solamente desde el punto de vista de hacer mesas técnicas invitando a los constructores. No. Los constructores deberían estar el rato que se hace el PDOT y el PUX. Deberían estar sentados ahí e inclusive firmar cartas de compromiso. Yo me comprometo a desarrollar esta centralidad. ¿Cómo podemos hacer también que se cuaje? Debe haber ciertos ítems para cumplir que realmente sea una centralidad. Entonces hablábamos del tema del sistema de transporte público, tiene que estar uso mixto de suelo, ¿no es cierto? Tienes que tener una densidad poblacional importante dentro de esta centralidad y algunas otras cosas. Pero hay un punto que es importantísimo, que tenemos que comenzar nosotros desde la población quiteña específicamente, a cambiar nuestra forma de pensar. Cuando nosotros hacemos estudios de movilidad, normalmente antes de hacer las encuestas de origen y destino, nosotros hacemos focus groups para identificar el target, etc. Y dentro de esos, tú comienzas a ver que hay viajes totalmente innecesarios. Te pongo un ejemplo. Cuando nosotros hacíamos un focus group acá en Puembo, en la parte de Tumbaco y Puembo, nos dábamos cuenta que, por ejemplo, los que utilizaban el vehículo particular, les estaban enviando a los chicos al colegio americano hasta Carcelén, pero ellos vivían en Puembo, ¿no es cierto? Entonces los chicos se tenían que jalar 1 hora de viaje de ida y 1 hora de viaje de vuelta.
queremos tener estas centralidades compactas, etcétera, el desarrollo orientado al transporte y la ciudad de 15 minutos, tienes que eliminar esa barrera. Tienes que sacarte ese concepto de esos movimientos que por más que yo haya estudiado en el americano o en el Einstein y quiero que mis guaguas vayan a ese colegio, yo les voy a enviar o yo mismo me voy a hacer el viaje de 1 hora de ida y 1 hora de regreso, cruzándome toda la ciudad. Es sin sentido. Entonces, por ejemplo, solamente en mi caso específico, yo vivo en Cumbayá desde que nací, o sea, 6 meses. Aquí era todo potreros, vaquitas y era una belleza. Después ya comenzó, pero yo estudiaba en la Condamine, no había problemas de tráfico. Cuando ya tuve a mi guagua, le mandé también a la Condamine, porque muy orgulloso como papá, digo, no, tiene que aprender francés y ni sé quién, ni sé cuánto, y que pase todas las barbaries que yo pasé. Entonces, vamos allá. A la final, nosotros teníamos también la oficina atrás del Quicentro, en la calle del Comercio. Ya nos comenzamos a dar cuenta la cantidad de tiempo que perdíamos. La pasamos la oficina acá con un montón de esfuerzo a Cumbayá. Nosotros estamos a 5 minutos, menos de 5 minutos. ¿Y a qué colegio va tu guagua? 2 o 3 minutos de la oficina. Ahora tenía el problema de mi guagua. Entonces le mandaba en el transporte escolar, porque eso sí, impajaritablemente tienes que enviar a tus guaguas en el transporte escolar, a menos de que vivas muy cerca. Entonces, ya dije, bueno, la Cami ya sabe francés, ya ha aprendido todo, pasó el brevet. Viejita, nos vamos. Y vas a estudiar en un colegio de acá de Cumbayá. Entonces, ya es un cambio de concepto. Y te digo, cuando yo estaba haciendo un estudio de aquí de movilidad de la zona, te das cuenta que estás totalmente servido. Yo vivo acá en San Juan Bajo. Hice un recorrido y un levantamiento de equipamientos. Tengo frutería a 2 cuadras, ¿sí? Tengo una guardería a 3 cuadras. Tengo el Colegio Nacional Cumbayá a 5 o a 6 cuadras. Tengo a 3 cuadras la primera parada de transporte público. Tengo al lado de esa parada de transporte público un parque, ¿sí? O sea, estoy totalmente servido. Tengo 3 farmacias al lado. Mira, eso es un urbanista. Porque estamos... Que vive por su ley. Porque entonces, en su tiempo libre hace un levantamiento de equipamiento de su barrio. Sí, voy ahí con la agendita, viejo. Pero te das cuenta. A veces tenemos todo. O sea, A mí me pasó lo opuesto. Yo hice exactamente lo mismo, pero yo vivo en la ciudad. Porque y ahí no tenías nada. A mí me gusta que me despierte el tanque de gas y no los pajaritos. Claro. Pero es porque tengo también unos servicios que me resuelven la vida. Yo no tengo hijos, pero Sí. Sí me parece interesante que se vea la dinámica de la ciudad desde esta óptica. Claro. Y mira, José Luis, estás totalmente servido, pero no vas a esos equipamientos. Pero Sebas, tú tienes opciones, mira. Hay personas que sí le mandan a un colegio Claro. lejos porque saben que van a obtener la mejor educación que pueden pagar. Ahí vamos a ahí. El rato que nosotros comenzábamos a investigar todo este comportamiento de movilidad de las personas. Entonces, a los mismos de Cumbayá decíamos, mira, tú tienes a 3 cuadras una tienda. ¿Por qué te estás yendo a la Escala a comprar en el Supermaxi? Y estás llevando tu vehículo. Es una percepción. Es aspiracional. Ajá, es un tema social y económico muy arraigado en nuestra cultura. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, comenzamos a ver estas herramientas de 15 minutos en París, por ejemplo, donde mi hermana les decía que vivía cerca del Trocadero, ella tiene la guardería de la guagua al frente de la casa. O sea, ni siquiera diagonal, al frente. Entonces le deja ahí. Y ella no va a pensar, pucha, pero es que la guardería de allá es mejor. Imposible. Le cojo a mi guagua, tomen. ¿Sí? Ese es un poco el tema. Ahora, yo digo, bueno, ¿le mando al Nacional Cumbayá o le mando a la Condamine? Ese era mi pensamiento. Pero allá mismo tenemos que ir. Ahora, la reflexión es, ¿esta ciudad de 15 minutos es la solución? No es la solución. Más bien yo le veo un problema de segregación socioeconómica importantísima y que debemos estar. Y un poco para ir así Ajá. cerrando las ideas. Este tema que tú mencionas es bien importante porque yo he conversado de estos temas de urbanismo de la ciudad de 15 minutos, las centralidades del POT
amigos y colegas que no están inmiscuidos en el ámbito urbano y te dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué 15 minutos? O sea, ¿por qué me No quieres, me encierren. ¿por qué me Eso quieres me dijo. encerrar? ¿Por qué me quieres encerrar en una zona que yo no quiero estar? Yo quiero ir a la tienda de Asda. Y tú no, ¿por qué? Y eso es un tema que para mí aterriza en tres ideas principales que yo saco un poco de la discusión. La primera es la confianza. Y yo creo que es bien interesante lo que dices porque le damos transporte, le damos espacio público, le damos suelo, le damos edificabilidad. Y aún así no termina de encerrarse el asunto, no termina de cuajar. Claro. Y tal vez uno de los problemas es esto, no es la confianza. Es ya tenemos todas las condiciones, pero yo no confío, tengo miedo de invertir, tengo miedo de meterme en juego. El otro tema que a mí me parece que es importante y que tal vez merece la pena darle un siguiente espacio es el metro de Quito. Porque Claro. Quito es uno hace 2 años y Quito es otro hoy. Sí, Que claro. el metro de Quito hizo que los tiempos y las distancias se recorran tan cortas, en los que si yo trabajo en la plataforma del sur y vivo en Jipijapa, no pasa nada. Ujú. Porque esos 15 no, pero tal vez 25 minutos que me toma transportarme me hacen la ciudad más corta y ese es el efecto del transporte público. Y ese es un dato clave, José Luis. Y verás, normalmente no solo el metro de Quito, todos los sistemas de transporte público se diseñan en base a eso, al origen y destino. Uh-huh. Sí, atractores y generadores de viaje. Entonces, el metro, ¿por qué te saltas, digamos, 1,5 kilómetros entre estación y estación? ¿Cierto? Tienes, por ejemplo, sales de la Alameda y ya te vas directo hacia la parte de San Francisco. Entonces, porque tratas de captar la mayor cantidad de viajes. Ahora, el metro todavía le tenemos un poco muy por encima, porque a la final estamos transportando todavía 130,000 pasajeros. Irá creciendo, sí. Pero está orientado hacia tratar de captar esos viajes justamente en las centralidades que generan pasajeros. Ahora bien, si tú te pones a comparar, por ejemplo, con la 6 de diciembre, ¿qué es lo que pasó? Tú tienes ahí el corredor del Ecovía. ¿Cuál es la distancia entre las paradas del corredor del Ecovía? 300 metros. 400 metros. 400 metros. ¿Qué es lo que te origina? Que en el corredor del Ecovía, ya el Ecovía es parte del paisaje del barrio, de toda la 6 de diciembre. Y si es que tú quieres bajarte, por ejemplo, en el Benalcázar y por A o B no pudiste bajar porque estaba totalmente lleno, te bajas en la siguiente estación que es al frente del Megamaxi de la 6 de diciembre. Y vas caminando. Y vas caminando, por último, en el peor de los casos. En el metro no puedes. Y hay un ejemplo clarísimo, sobre todo en la ciudad de Washington, cuando implementan una línea de metro. Pero es normal que normalmente estos sistemas de metro tengan una distancia así de las paradas. Pero ellos hicieron un esquema de desarrollo orientado al transporte con las estaciones de metro y trazaron una circunferencia de un radio de 500 metros alrededor de las estaciones. Sí, pero tenían más o menos una distancia de 1,5 kilómetros. Entonces tenías aquí una estación, tenías aquí otra estación. En esta parte de aquí, tú tenías el radio de influencia, acá tenías otro radio de influencia donde les diste todas las facilidades para que esto comience a densificarse. Comenzaron a densificarse efectivamente, porque los gringos son geniales en la planificación. Pero lo que no se dieron cuenta es que entre este círculo y este círculo, toda la parte que estaba acá, ¿sí? Se comenzó a despoblar. La gente ya no quería vivir acá, quería vivir en estos dos. Entonces, hay pros y contras en todos los sistemas. Claro. Ninguno es genial. Y tenemos que ver muy bien a detalle, porque si bien el sistema de metro está concebido como la columna vertebral con escoliosis, porque es así, pero el tema es que solamente está transportando 130,000. El trole y la ecovía también transportan lo mismo. Entonces hay que tener cuidado, José Luis, en que tratemos de densificar mucho la parte de las estaciones del metro y justamente despoblemos otras áreas, ¿no es cierto? Un poco lo que pasó también en la parte de la 10 de agosto con el trolebús cuando fue la discusión ha sido muy rica, ha sido un programa muy interesante con unos invitados que nos han dado muchísimo valor a la discusión. Queremos agradecerles a los dos, espero que haya una próxima oportunidad, es un tema que puede seguirse extendiendo. Agradecer a la gente que nos mira y que nos escucha, ha sido una discusión que creo que nos va a dar un pie y nos da herramientas para pensar la ciudad desde una óptica bastante más amplia.
Muchísimas gracias a todos. Esto es Ciudad Micrófono y por favor no se olviden de seguirnos en Instagram, en Spotify y YouTube. Estaremos ampliando otras discusiones en el futuro y tendremos unos próximos programas pensados que complementan esta temática desde ópticas más amplias. Muchísimas gracias a todos.